Yo, la verdad que hoy me di cuenta de lo que me había dicho Raúl de las exposiciones que estaban dando, basado en esos videos. Entonces, lo que quiero pedirle para la clase que viene, que vamos a hacer la parte más bien práctica de esta cuestión del comportamiento, es que para estos mismos, esta misma especie que ya hicieron esta presentación y ya pensaron y ya buscaron las características y todos los bichos, piensen en un estudio comportamental que les gustaría hacer. Obviamente, en el marco del bienestar, el marco de la materia, ¿no? De los contenidos que estamos viendo. Y van a ver ahora, les voy a presentar unas preguntas que tienen que tener en cuenta, pero obviamente plantear un objetivo de investigación, unas metodologías, y en esas metodologías tener en cuenta algunos detalles que les voy a contar hoy. Aprovechando Cuéntenselo a todos los que están llegando tarde al recreo, ¿eh? ¿Repito nuevo? Después hay que repetirlo, no, pero después, dentro de un rato. No, al final de la clase lo voy a volver a repetir, pero quería aprovechar para ir presentando, para que lo tengan en cuenta a medida que van viendo la clase y si les surgen dudas también, pensando ya en los problemas que ustedes vieron, en los problemas que ya vieron, en soluciones que ya proponieron, ¿no? ¿Qué cosas, cómo podrías pensar en algún estudio comportamental que les serviría en el marco que estuvieron trabajando? Bueno. Profe, ¿sí? Si ahí en la pantalla, si pone ocultar, el cartelito ese se va. Digo para que no lo molesten. Si pongo ocultar, se va a cortar. Claro, pero no le veo la cara. Aún así no le veo la cara. No, igual no se corta, ¿eh? Se sigue. Bueno. Ahí siguen viendo mi presentación. Bueno. Entonces, en esta materia vieron muchas, van a ver y están en proceso de ver muchas formas distintas de evaluar bienestar. En esta clase en particular nos vamos a focalizar en el comportamental, lo cual no significa que el comportamiento está disociada de las otras, sino que es donde nosotros vamos a poner nuestro foco de estudio, de nuestra atención en este preciso momento. Entonces, che, yo no le presenté a Jackie, a la doctora Kembro, ¿no? Bien. La doctora Kembro es la primera becaria que tuve. Cuando volví de Estados Unidos, era una niña, re niña, que estaba en la cátedra ahí de química biológica buscando hacer cosas difíciles y surgió ahí para hacer una tesis doctoral con análisis fractales de comportamiento animal. En ese instante, al menos yo no sabía lo que era un fractal. Después, no sé si todavía lo sé, pero de unos años después. La cuestión es que hizo una tesis doctoral con comportamiento en codornices, una parte hizo en mosquitos también, de comportamiento, análisis comportamentales de todo tipo. Y es la que hace magia con las cámaras, trabajan muy parecido con Diego, pero ella hace análisis de datos bastante complejos, digamos, que involucran procesado matemático, análisis bastante más profundo y con millones y millones de cantidad de datos. Cuanto más datos tenga, le gusta más. Entonces, así es. Por ahí dice, estamos trabajando con 3.500.000 datos. Y voy a decir, what the fuck, ¿cómo miércoles haces eso? Bueno, ahí se les ingenia, parece que las computadoras ayudan bastante. Así que es una de las profes de química biológica también. Varios de ustedes la deben haber tenido en esa materia. La veo la cara y la conozco. Y bueno, si quieren hacer una tesis de doctorado con análisis complejo de comportamiento, ella es la indicada. No, nosotros, a ver, me puse a ver de la cara. Después nos pusimos más de moda, Raúl. Ya esta cuestión de Big Data y análisis grande y todo análisis, estas cuestiones se han puesto de moda recientemente, ¿no? Ha sido pionera ya que hace un montón de años que empezaste. Bueno, no saben lo que ha sido publicar los primeros trabajos. Claro, los trabajos los entendían los físicos o los matemáticos, pero que no saben tanto biología, y vos estás tratando de trabajar en una interfase donde están de los dos lados. Entonces los biólogos no entienden lo que estás haciendo, los matemáticos físicos dicen, pero te falta datos, acá hay mucho ruido. ¿Cuál es la precisión de tu medición? Y el físico busca 0,00001 segundo de precisión.
Y nosotros, si tuviéramos media hora, ya estábamos conformes. 10 Entonces, minutos, trabajas, 10 minutos, di- tiene hora. claro, si estás haciendo un estudio por 10 minutos, con eso no haces nada, ¿viste? Y ahí andamos. Y bueno, la Jackie ha ido rompiendo barreras en ese sentido y encontrándole la vuelta como para lograr sobrevivir en esta interfase. Pero cada vez más hay más gente que No, está entendiendo que lo que se viene es esta complejidad y que el análisis tan clásico etológico sirve como una ventana, pero hasta cierto punto. Entonces está bueno ampliar la mirada. Y desde hace un tiempo por esta parte también está metida con el tema de poner a punto acelerómetros, que son un aparatito que ya seguramente se lo va a mencionar más tarde, que Diego también lo mencionó muy rápidamente, que son aparatos que se ponen en el animal y que miden movimiento, o cambio de aceleración en realidad. Y esos cambios de aceleración les dan gráficos que con esos gráficos uno puede llegar a tener como la firma o la huella digital del comportamiento tal o del comportamiento cual. Para lo cual, por supuesto, hay que ponerlo a punto, hay que ver que ande, que lo que te estás midiendo realmente esté asociado al comportamiento. Entonces hay que hacer un montón de validaciones y no es tan fácil el asunto. Bueno, también está metida en eso. Ahora está con una tesis doctoral que empezó hace un año, ¿no, Jackie? Sí, con una de esas ya es matemática. Con una chica de matemática, porque necesitaban a alguien que tenga un input muy fuerte desde el punto de vista de análisis de frecuencias y matemáticas. Sí. Así No, que bueno, es. Bueno, no, lo que pasa es que ahora ya es diferente, ¿no? siempre me gusta presentarlo yo en mi vida, como vos no conocemos tanto, yo digo, el Hice músico mi todavía no te conoce. tesina. Te olvidaste la tesina, doctorado, postdoc, ingreso a carrera. O sea que. En el medio se fue a Estados Unidos, después Hice tuvo otras cosas, ¿no? otro año en España, en Cataluña, estuvo viviendo en Girona, Sí. Así trabajando con que. hormigas. Sí. Así que sí, hay varias Otra gente aventuras. también, pero bueno, no, laburamos juntas hace muchos años. Y todavía está fiel ahí, me seguís siendo mi mentor, así que. Uf, ya no sé quién es el mentor de quién acá. Colegas, totalmente. Bueno, sí, entonces, bueno, pero está bueno lo que dice Raúl en el sentido que van a ver que yo tengo una visión, obviamente desde esta perspectiva, ¿no? Van a ver que de pensar las cosas ya de un punto de vista a veces no tan del comportamiento clásico, si bien voy a empezar con esos estudios clásicos y vamos a ver cómo el comportamiento uno podría pensarlo ya con la complejidad que yo considero que tiene, ¿no? Y que es focalizado su estudio para eso. Entonces, no, la pregunta era, ¿qué es el comportamiento para ustedes? ¿Ya lo han visto en otras materias? ¿Ya lo han pensado, obviamente, en algún momento? Una palabra que en la jerga uno lo utiliza y aunque sea informalmente, ¿qué piensan del comportamiento? ¿Algunas palabritas sueltas por lo menos? ¿Se les ocurre cuando piensan en comportamiento? Que son todas aquellas como acciones o cosas que hacen los individuos innatamente, digamos, que son propios de su especie o, sí, propios específicos, digamos. O no innatamente desarrollados a causa del cautiverio o a causa de algún estrés o algo así. Claro. O sea que hay cosas que evidentemente son innatos, o sea, hay comportamientos que los animales nacen haciendo, y otros que son aprendidos o inducidos por una situación, ¿no es cierto? Está muy bien, por ejemplo, esta definición de comportamiento se basa mucho en esta cuestión de las acciones y percepción, o sea, basada en la etología, perdón, que es el estudio del comportamiento, el estudio científico del comportamiento, va a identificar las acciones y las percepciones que direccionan la experiencia del animal en este mundo. Es parecido a lo que estabas diciendo vos. Y le agrega que es además un mediador a la comunicación con animales de otras distintas especies. Entonces le da tanto importancia a las acciones, o sea, cosas que hace, y además de la comunicación. Otras definiciones cambia un poco y dice, bueno, está basada en decisiones que pueden ser o no conscientes, y hay mecanismos involucrados, hay procesos fisiológicos involucrados, y de alguna manera vuelve a esta idea de
los animales deben resolver con esto, es el modo, la forma que los animales resuelven problemas, y por lo tanto, los problemas que enfrentan a lo largo de la vida, y también hay estas tácticas y estratégicas, involucradas, que son cosas que estudian las etologías. Entonces, ya en el 63, habían 3 pioneros del estudio de comportamiento animal que definen la etología básicamente, y además son las personas que ganaron un premio Nobel para ello. Uno de ellos es Tinderbergen. Entonces, cuando él piensa en el comportamiento, dice en realidad que hay 4 cosas que uno tiene que tener en cuenta. Que por un lado hay causas y mecanismos. Con los comportamientos, uno lo tendría que pensar también en función del valor que tiene para la supervivencia el animal. Tiene que tener alguna ventaja, él lo piensa como una ventaja adaptativa. Tiene una ontogenia, que importa la evolución y la experiencia de su conducta a lo largo del tiempo, y cambia a lo largo del tiempo dependiendo del estado de desarrollo del animal. No es lo mismo el comportamiento que tiene un infante, lo que tiene un adulto. Y también hay que meter una perspectiva evolutiva asociada a la historia filogenética de los animales. Entonces en esto están todas estas conceptualizaciones y estos marcos teóricos en el cual uno puede pensar el comportamiento y que se engloban distintos tipos de estudios. Entonces está, por ejemplo, el instinto, lo que nombrabas vos recién, que son esos comportamientos con el cual el animal nace, ¿no? Este es un pichoncito, y vemos que tiene la boca piando, o sea, nace el animal, abre la boca y hace las vocalizaciones para que incentivando a que le den de comer. Ahí está el típico experimento. Después, por ejemplo, está el patrón de acción fija, que son comportamientos que el animal hace en respuesta de un cierto estímulo. Este es un ejemplo del ganso, que si ve el huevo fuera del nido, lo pone, lo corre y lo mete dentro de un nuevo nido de nuevo. Es más, le pone un foco, también lo hace, ¿no? O sea que es una acción que los gansos hacen aún cuando están en aislación, o sea que no lo pudieron copiar de otro animal. Es instintivo y es un patrón de acción fija porque incluso le sacas el huevo a medida que cuando empezó el comportamiento, que es traigo el huevo así, lo voy trayendo hacia debajo para incubarlo. Si uno le saca el huevo en el momento, el animal sigue trayendo el huevo invisible hasta que termina la pauta. Por eso es patrón fijo, una pauta fija de acción. Y siempre en la misma secuencia, siempre hace exactamente la misma secuencia. Exacto. El sapo cazando la mosca. Le sacas la mosca justo un segundo antes y la lengua va, termina el recorrido, vuelve y hace como si la estuviera tragando después. Después, impronta, que a vos te gustó esa cuestión, una foto, es un ejemplo de Lorenz, que la impronta tiene que ver con momentos, comportamientos que se desencadenan en momentos específicos de la vida del animal. Este caso era, él agarraba huevo de patos, y cuando nacía esos huevos de pato, la única persona que vio, la única otro animal que vio es el hombre Lorenz. Entonces... Conrado. ¿Qué? Conrado. Conrado. Ah, me faltó como la dice voz. Ferrari. No, es Conrad, por supuesto. Pero parece Ferrari, ¿verdad? No la había visto. Y además Ferrari le dice Conrado Lorenz. Entonces, estos patos se iban a él durante toda la vida, como si teniendo conducta que uno esperaría de que tuvieron con la madre, ¿no? Los patos siguen su madre y siguen lo demás. Hay videos que se meten al agua, los siguen nadando, los que siguen por todos lados. No sé si quieres hacer un comentario en los pollos, que tanto te gustan. No, ya les he comentado algo de impronta muy poquito, donde siguen la pelota, ¿se acuerdan que les conté? Que reconocen a la pelota como si fuera la madre y la persiguen durante un montón de tiempo y durante días. Entonces hacen ese comportamiento de reconocimiento intraespecífico, lo toman como progenitor, digamos, como madre, a los primeros objetos conspicuos que aparece luego de que nacen, digamos, que despiertan. Después
este es la respuesta que conocemos como respuesta condicionada. Creo que todo el mundo también conoce este experimento, que sonaba una campana y le daba el perro un pedazo de carne. Y el animal salivaba y medían cuánto salivaba. Entonces, ¿por qué salivaba? Porque es una anticipatoria a la comida, la carne que le iban a dar. Entonces, después lo enseñan al perro que cada vez que suena la campana le van a dar carne. Después, aun cuando suena la campana y no le dan la comida en sí, también salivan. Entonces, eso ya es una respuesta condicionada. Que aunque no tenga el estímulo, hay un aprendizaje asociado al otro estímulo, ¿no? En este caso es la campana. Y Eso se utiliza todo el tiempo en entrenamiento. uh-huh. Se hacen condicionamientos ante distintas indicaciones asociadas a un comportamiento que está asociado también a un refuerzo que va a tener ese. Si hacen el comportamiento, obtienen un beneficio, un refuerzo, algún reforzador. Generalmente es positivo como se trata. Podría ser un reforzador negativo también, pero bueno, eso es otro tema. Pero se hace en la parte de entrenamiento, se trabaja todo el tiempo con condicionamientos. Después está el condicionante operante, que es que lo vamos a ver en un rato, que es básicamente enseñar el animal de hacer algo. En este son una caja, en la caja de Skinner, donde el animal le aprieta una palanca y aprende que le van a dar comida, le van a dar algo de recompensa por la acción que hace. Y después están otros conceptos asociados a la habituación. Supongo que cuando ven la clase de estrés y todo eso lo van a ver con más detalle, pero que básicamente el ejemplo este es muy simple. Están los pájaros comiendo los cultivos. Si yo le pongo el espantapájaro, al principio las aves se van porque piensan que es un humano, que están ahí, o le da alguna respuesta de miedo, pero después de un tiempo se habitúan a ese nuevo estímulo, por lo tanto ya, bueno, en este caso vuelven, y la respuesta que tuvieron ante ese estresor, en este caso, disminuye. Por lo tanto, bueno, vuelven a los cultivos, ¿no? Esto se hace cuando lo ven los paradigmas, cuando se estudia el estrés, se focaliza mucho en lo que uno quisiera que el animal, sobre todo en bienestar, se habitúan a situaciones que al principio le pueden ser estresantes, pero después del tiempo uno espera que se habitúen esos estímulos y que ya no le reproduce la respuesta de estrés. Puede ocurrir como que no, porque está la contra de esa, es la sensibilización, ¿no? Que el animal antes, ese estresor se vuelve cada vez repetido, las veces que se repiten, se vuelve más sensible, ¿no? Tiene mayor reacción y no menor reacción. Bueno, después se verá eso, creo que tenés una clase entera sobre estrés, ¿no? ¿Raúl? ¿O no ya no lo tienen? Tengo apagado el micrófono, sí. Sé que no entro en eso, pero solamente distintos paradigmas donde uno se puede separarse para hablar de comportamiento en asociación del bienestar animal. El viernes que viene, si todo anda bien. No perdón, al otro. Por eso, yo no voy a entrar en ninguna de esas cosas, solamente para que son todas distintas cosas que los estudios comportamentales están involucrados. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que todos hicieron ecología ya a esta altura de sus vidas. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno se me paraba dentro por lo menos yo cuando los hice en ecología hace unos millones de años, uno piensa en propiedades emergentes y de un sistema complejo, ¿no? Y el comportamiento, ahora lo vamos a ver en cosas. Entonces la pregunta es, ¿el comportamiento uno puede pensarlo como una propiedad emergente? Repasemos un segundito qué es el sistema complejo. Un sistema complejo tiene niveles jerárquicos de organización, ¿no? En este caso, un sistema biológico, un sistema complejo biológico. Entonces, cada escala tiene están en distintas escalas, espacio y temporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una escala bioquímica, hay cosas que están ocurriendo entre las células, después esas señales se traducen, hay neuronas y redes neuronales, y de todo eso, en una escala superiores, uno puede pensar en comportamiento y metabolismo. Entonces, se ven las distintas escalas de organización
dentro de un bicho. Y de otra propiedad de los sistemas complejos, que hay muchas piezas no lineales que están acopladas, que hay energía y surgen propiedades. Entonces, es la idea de siempre, ¿no? Que uno es mucho más que la suma de sus partes. Vos no puedes entender el comportamiento solamente mirando músculos, solamente entendiendo cómo funciona el cerebro, solamente entendiendo cada una de las partes por separada. Tenés que mirar todo, el todo, y de ahí hay propiedades que emergen de la unión entre todas estas partes. Obviamente, el bicho tiene que tener energía vivo, entonces hay energía involucrada. ¿Se entiende esta idea? Sí, ¿no? Yo creo que es algo que ya han visto. Chicos, porfa, interrumpan si hay algo que se les pasa, se les escapa. ¿Sí? Está para hacerlo más dinámico esto. Entonces, ¿y por qué uno lo piensa? ¿Por qué también es tan... Lo que decía Raúl, cuando yo empezaba esta cuestión de decir, bueno, no, lo pensemos como un sistema complejo y qué sé yo, bueno, todo bien, cuando yo tenía la edad de ustedes, era una cosa medio raro, pero ahora, en nuestro momento histórico, es diferente, ¿no? Porque ahora tenemos la genómica, la proteómica, la metamonómica, la fonómica, ¿no? Tenemos todas estas ómicas, ¿no? Que marcan distintos niveles de organización y distintas complejidades. Y dentro de ese marco, cada uno está pensando en redes de interacciones, cuando uno piensa ya después de las interactoma, que ya son las interacciones entre cada una de las partes del sistema, ¿no? Entonces uno ya, esta jerga, este vocabulario, yo supongo que ya lo han visto en muchas cosas, pero ya empezás a pensar, no te queda otra que pensar en los sistemas biológicos como un sistema complejo que tiene mucha escala de organización y que en cada una de estas escalas hay interacciones y que de esas interacciones nacen las cosas que pasan en las otras escalas. Entonces, pero bueno, esta es una que yo tenía creo que fue mi tesis doctoral de Filomena, que es básicamente, ¿por qué? Porque nosotros decíamos que el comportamiento de los bichos, que vemos los patrones que uno ve, en realidad emerge de cosas que pasan a nivel cerebro, a nivel de corazón, de nivel muscular, tiene que ver con claves ambientales y también importa los estímulos ambientales, ¿no? No solamente las cosas que están las partes en sí, sino también la relación con el ambiente que vive. Y de la interacción entre todas esas distintas propiedades nace lo que son los patrones espaciotemporales, que en nuestro caso estamos viendo el codorniz. Y cuando uno lo piensa, por ejemplo, la agarras el cerebro, no es el cerebro en sí, sino que hay una interacción entre el sistema nervioso, sistema inmune, sistema endocrino. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y por eso, cuando uno estudia, ¿no? Y si uno ve las neuronas, entonces cuando uno... Todos los trabajos de fisiología del sistema nervioso, algún estudio comportamental le clavan. Agarran y estudian medicamentos, alguna cosita comportamental lo hace, miden. ¿No? Entonces el comportamiento está medido en millones de contextos diferentes, si bien nosotros solamente nos importa nos importa en esta materia asociación con el bienestar, pero vos no puedes pensar en el comportamiento disociado al sistema neuroendocrino, que es lo que van a ver cuando piensan en los estresores, como en este ejemplito que supongo que lo van a ver en esto. Entonces, y la otra cosa que tampoco lo puedes pensar afuera es que también hay comportamientos colectivos emergentes, ¿no? Los típicos ejemplos de las manadas, los swarms, como los flocks, que son los grupos que comportamientos entre un montón de animales diferentes también están organizadas. Y esas organizaciones también no son triviales y son un campo de estudio súper interesante. Pregunta, o sea, los grupos también lo pueden considerar sistema complejo. ¿Qué? Que a los grupos también los pueden considerar sistemas complejos. Sí, también lo pensás como un sistema complejo, como un nivel de organización superior a uno del individuo. ¿No? Porque vos tenés, hasta ahora en las otras te mostré como el tope del nivel de organización el individuo, pero vos podés ir a población, podés ir a otro nivel de comunidad, podés ir, ¿no? Y podés ir escalando
hacia los Y distintos además, niveles de organización. además, lo que pasa en la realidad, el animal no está aislado de su ambiente y de su ambiente no solo físico, su ambiente social. Su ambiente social intraespecífico, su ambiente social interespecífico. Entonces cada vez se va ampliando más la mirada y se está haciendo más completa y a la vez es más compleja. Y es emergente, porque hay propiedades que no se ven en el nivel de observación anterior, que solamente emergen cuando las condiciones de complejidad han pasado a otro nivel. El ejemplo de manada es fácil. Vos no tenés comportamiento de manada con un individuo, ¿no? Un individuo no se comporta como manada. Vos tenés que tener un grupo grande de individuos, hay un umbral a partir de lo cual surgen estos comportamientos de manada. ¿No es cierto? La reproducción discúlpame, pero bueno, Dale. la reproducción del flamenco es una propiedad emergente del flock, o sea, de la bandada, que tiene que tener un número mínimo en cierto ambiente con ciertas condiciones. Y solamente en esa situación surge. No se da solamente por una pareja. ¿Está? O sea, tiene un nivel de complejidad bastante mayor que otras especies que ese comportamiento emerge simplemente porque hubo hormonas dando vuelta en un individuo y el otro agarró y bueno, pueden copular entre sí. Y la reproducción se da. Hay otras especies que dependen de una complejidad mucho mayor para que se pueda dar. Claro, y acuérdense que uno tiene, entonces está la gente que estudia la regulación hormonal del comportamiento de la parte reproductiva y los flamencos. Entonces ellos se situaron en el nivel de escala jerárquico inferior. Se posicionan solamente a mirar las hormonas, ¿no? Involucradas. Entonces, depende de dónde uno se posiciona, es donde pone el foco, la atención. Pero depende de las escalas inferiores y obviamente las escalas superiores te ponen lo que es constraints, limitaciones a lo que son las posibilidades. Entonces, vos querés estudiar las hormonas involucradas, pero tenés una sola, involucrada en reproducción, pero tenés un solo flamenco, quizás no veas nada, ¿no? Porque no están las condiciones dadas para que se gatillan esas respuestas hormonales, porque está condicionado por fenómenos poblacionales. Entonces, está esa ida y vuelta entre las caras. ¿Alguna otra comentario sobre este tema? ¿O pregunta? No, profe, por ahora. Por ahora no. ¿Les convencido o no están de acuerdo? O sea, a ver, o lo traían de antes, ya lo sabían todo esto, hay algo que le esté llamando la atención, es más de lo mismo. Lo de propiedad emergente en niveles jerárquicos, yendo del molecular hasta ecológico, lo vemos de segundo año. Sí. Es interesante el hecho de hablar de comportamiento que supera lo individual. Entonces, si vos podés hablar de comportamiento a nivel de comunidad, como abstracto, pero interesante. Sí, esto lo de las... O sea, por eso estoy medio rápido porque quiero ir a las cosas que son por ahí más nuevas, pero quería que piensen dónde nos cómo posicionarse, porque a mí me resulta que si bien la gente dice, sí, estamos de acuerdo, cuando analiza el comportamiento se olvida, ¿no? Es obvio, sí, una propiedad emergente, y después, cuando va a los estudios, no lo tiene en cuenta en su diseño experimental. Entonces, o cómo analizo las variables que analice. Igual que lo voy a decir ahora en 2 segundos, que el tiempo importa, y después no lo tienen en cuenta, ¿entendés? Entonces, todo el mundo te dice, sí, no, una propiedad emergente, me alegro que lo veas, y a mí estos ejemplos me parece fascinante. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando se plantean los estudios comportamentales, todo este marco conceptual. Entonces, ¿cuáles son factores que modulan el comportamiento para ustedes? Algunos moduladores del comportamiento que piensan o que sepan. Pues ya me he hablado antes. El ambiente para mí tiene que ser uno. El ambiente, totalmente. ¿Qué otras cosas? Los pares, o sea, con quién convive, digamos, el individuo de la misma o de otra especie también. Fantástico. Las relaciones entre individuos, perfecto. El ambiente social, uno podría pensar.
Los genes. ¿Qué más? Necesidad fisiológica, por ejemplo. Necesidad Básicas, fisiológica. digamos. Ujú, hambre, sed, todo eso. Perfecto. ¿Algo más? Los genes. Perfecto. ¿En qué contexto lo estás pensando los genes? No, que, bueno, hablábamos un poco en otras clases que a veces el comportamiento, principalmente el innato, es como una necesidad que tiene el individuo que es propio de la especie. Entonces, si es propio de la especie, lo tiene que traer en su fenotipo Perfecto. y tiene que expresarse de alguna forma. Raúl siempre cuenta, no sé si ya lo contó, estas cuestiones también, y Diego, que son como su trabajo, línea de trabajo principales, esta cuestión de variabilidad entre animales con respecto a otros factores, por ejemplo, de miedo, de ansiedad, de sociabilidad, ¿no? Que tiene también una base genética en muchos casos. ¿Algo más? Las La etapa, experiencias o aprendizaje del animal. Totalmente de acuerdo. Ujú. Entonces, la historia de vida, las experiencias, ¿qué logró aprender? Hay otras personas que te van a poder decir algo. no, iba a decir la etapa del ciclo de vida, pero El incluye autogenio, eso. perfecto. ¿Sí? Entonces, no sé si se les ocurre algo más. A mí no se me está ocurriendo otras en este momento, No pero sé por ahí. cómo decirlo, el estado mental sería del animal, porque un animal también se puede deprimir o puede estar mal de alguna forma. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Y eso también tiene altas correlaciones a niveles fisiológicos, ¿no? De hormonales y todo, que lo van a ver la clase el viernes, pero sí, totalmente de acuerdo. El estado, uno podría decir, sí, un estado emocional que tiene un individuo en un momento, que es variable, que puede cambiar o no. Si se le ocurre más, me interrumpen y siguen diciendo, porque me Puede olvidé ser, que en el perdón, PowerPoint no lo tengo para anotar. ¿Sí? puede ser condiciones más bien, por ejemplo, nutricionales o de, bueno, pero también iría como en experiencias principalmente de la gestación, por ejemplo. No, no, pero está re bien. La parte nutricional en sí mismo, el estado de nutrición y de salud en general, ¿no es cierto? Claro. Eso automáticamente desata nuevos comportamientos o exacerba otros o los inhibe. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Ni hablar lo que decían del tapir con la búsqueda de los salares. Eso es una cuestión nutricional fundamental que hace todo un comportamiento de búsqueda, de ir, encontrar el lugar, ponerse a lamer, etc. Buenísimo. Entonces, yo especulé que iban a salir eso y voy a poner solamente un par más que podrían no haber surgido. Entonces, por ejemplo, lo que le había dicho antes, la hora del día. Entonces, ¿y la hora del día por qué cobra importancia? Porque distintos comportamientos se deshacen y también hay todas unas regulaciones hormonales diferentes, depende de la hora del día. Entonces, porque sabemos que están asociados, por ejemplo, la hora del día y la época del año. Son las dos cosas que acá está marcado. La hora del día, la gente que estudia ritmo circadiano es su principal cosa de estudio. Por ejemplo, este es el ejemplo típico de un actograma hecho con ratoncitos, donde se marca cuando el animal es activo en la ruedita. Entonces, durante el día, que es la primera parte, esta primera parte no hay actividad, y en la segunda parte pueden tener actividad. Y dependiendo si el animal es diurno o nocturno, o crepuscular, o lo que es la época del día que trabajan, van a ser diferentes su actividad. Y como biólogo lo sabemos todo muy bien, ¿no? Obviamente. Y la hora que se elija para los estudios y que se estudien en cada momento va a depender de esas características. El ritmo circadiano, todos creo que lo saben, es un reloj, o sea que aunque no tenga un estímulo externo de luz-oscuridad, sigue habiendo un ritmo circadiano cercano a las 24 horas, si bien no es exacto 24 horas. Hay toda una regulación inmunoneuroendocrina involucrada en ese ritmo circadiano
Y las claves ambientales son los sincronizadores Iberger, los que refinan que tenga exactamente las 24 horas. Por lo tanto, es súper importante en este contexto los ciclos luz-oscuridad, la intensidad de luz, distintas temperaturas ambientales y disponibilidad de elementos, porque todo ese tipo de cosas van a ser moduladores de este ritmo. Entonces, suponerle al ratón le da de comer solamente el día, ¿no? O sea, él es noctámbulo, pero vos le das comer el día. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo va a afectar los ritmos circadianos? ¿Pensás que les cambiará o no los ritmos de movimiento asociados a los movimientos? O al uso de Sí, o la sea, sí. A la larga, sí. Lo habitúas a que coma en el día solamente, bueno, el animal va a aprender a que tiene que estar activo, por lo menos para buscar alimento en el día. Y te aseguro que además te va a cambiar el manejo metabólico de esos nutrientes. Mira, porque no es lo mismo, claro, no es lo mismo en un momento en el cual uno debe ser activo, fisiológicamente hablando, hormonalmente hablando, que en un momento en el cual uno está preparado para estar quieto y encima comiendo y sin ningún tipo de actividad posterior. La distribución de grasas seguro que va a cambiar, y etcétera, etcétera. Entonces, yo justo hay varios estudios, pero vos decís, bueno, es una obviedad, a todos ustedes se les ocurrió lo mismo. Sí, obviamente va a cambiar. No es tan obvio, porque recién hay los estudios viendo cómo la restricción calórica a la hora del día en los ratones cambian. Otras cuestiones así, ya pensando en un contexto más amplio de metabolómicas y todas estas cuestiones, son estudios nuevos. Es más, estoy participando en uno que justamente estoy viendo cómo los ritmos cambian, pero son de los últimos años. Jackie, hasta el día de hoy, todo bioterio de rata-ratón tiene la actividad del rata-ratón de día. Y con claves sensoriales que son activadas desde el exterior, porque por más que el bioterio sea cerrado, se le filtran señales ambientales que al animal hacen que lo perciba como que está cruzado. Entonces, es un tema que y todos esos trabajos se extrapolan a salud humana, por ejemplo. Justamente eso estaba pensando de cuán fiables son los experimentos, porque, por ejemplo, no sé, con las ratas los experimentos comportamentales los estudiamos de día. Por supuesto. A ver, en la mayoría de los casos son bastante confiables y por eso es que se sigue usando y por eso es que no saltó la alarma antes. Pero, seguro que hay varias cositas que se están escapando. ¿Perdón? Que hay mucha gente que lo cuestiona y además tranquilamente puedes hacer los estudios de noche, ¿no? Porque los ciclos, normalmente los laboratorios, mucho trabajan dan vuelta los horarios de los laboratorios, entonces es de día, de entre noche nuestro, como es con control fotoperiodo controlada, le haces de noche y mantener las condiciones, ¿no? Silencio y un montón de otras cosas, y lo filmas de noche. O sea que vos, con las cámaras te da el cuero para hacerlo. O sea, acá hay gente que lo está laburando, pero no es tan cómodo. O sea, no es tan lo que hablábamos el otro día del zoológico, del jaguarete, por ejemplo, como especie que saltó, o celote y un montón de otros, el mono miriquina, varios de estos que son de hábitos crepusculares nocturnos, y que en ese momento se lo está guardando en un brete, guardando, para decirlo de una forma amena. ¿Tá? Entonces se está alterando permanentemente todo esto. Obvio que va a impactar. Y con toda la regulación opresiva, vos estás afectando algo a un nivel, ¿no? Eso es lo que hablamos sistema ecológico. Vos lo estás afectando solamente su comportamiento porque no lo dejás explorar, pero también tenés graves implicancias metabólicas, porque el hecho de que vos solamente le dé comer en un horario que no es de donde debería comer, eso implica un enorme cambio, implica también cambios fisiológicos asociados. Entonces, a niveles inferiores también te estás generando cambios. Además, acuerdan ustedes, cuando hicieron fisiología hace 1 millón de años, que también la T4, todas las regulaciones asociadas a las hormonas de alimentación, de saciedad, o sea, todos los hormonas, eso también tiene regulaciones circadianas y ultradianas que son menos de 24 horas, ¿no? Cuando tienen, y varía dependiendo de las especies. Entonces, cuando uno juega con el tiempo, juega con muchas cosas, y bueno, y además hay esta cuestión de temperatura ambiental, porque normalmente hay ciclo de temperatura ambiental que uno espera, que es fresco de noche, caluroso durante el día, pero también la temperatura ambiental y otras cosas también tienen que ver, ¿no?
luz insuficiente, entonces que si no hay suficiente luz, no se activan la parte de los ojos involucrados, por lo tanto no llegan las señales de luz al cerebro y todo lo que desencadena. Entonces, Y la última, el exceso de luz. y El planeta está en este momento totalmente saturado de exceso de luz. Se sabe que flashes de 1 segundo de luz azul o blanca hacen que el reloj del sueño se resetee. Y por eso que después también tarda mucho en dormirse de vuelta, uno de noche, y simplemente, ¿qué hizo? Miró a qué hora era en el celular. O me llegó un mensajito, lo miré durante 1 segundo, y con ese solo segundo se reseteó el reloj. ¿Está? Y eso le pasa a los animales, donde no tenemos, las tortugas en las costas, donde había iluminación del lado de adentro, entonces la tortuga sale y en vez de ir hacia el lado del mar, se va para el lado se aleja del mar. ¿Está? Y eso atraído por las luces, o sea, 1000 cosas van por detrás de esto. Sí, lo que Ya pasa que es no que te en la interrumpo naturaleza más, la única luz es la luna, ¿no? Cual puede ser bastante intensa, pero no es un foco. Es una luz más difuminada o menos focal. Entonces, cuando uno piensa en... Entonces, también están los ritmos circadianos que tienen que ver con el fotoperiodo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de unas codornices salvajes que son el Bob White's, ¿cómo se llama? No sé cómo se traduce. Bueno, un tipo de quail. Y que ellos en invierno tienen un comportamiento colectivo en el que son grupitos que se juntan para mantener la temperatura y todo. Entonces en invierno tienen un tipo de comportamiento. Ahora, cuando en verano, no, ellos no, además del cambio de plumaje y todas las cosas de comportamiento reproductivo que pueden tener, ahora son animales que solamente son en parejas. Entonces, y la regulación tiene que ver mucho con el fotoperiodo y además de la temperatura. Raúl ha trabajado incluso en las codornices japonesas con la cuestión de fotoperiodo y cómo afecta los comportamientos reproductivos, el tema de cuán agresivos son. Hay un montón de cosas que solamente el fotoperiodo genera grandes cambios comportamentales. Entonces, en laboratorio y en condiciones de animales de granja, normalmente fotoperiodo controlado. Entonces, se le mantiene todo el año en verano. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En el zoológico obviamente no, es diferente porque están con fotoperiodo natural, pero no necesariamente el mismo fotoperiodo que su lugar de origen. ¿No? Porque obviamente dependiendo de la distancia del Ecuador, cómo impacta el fotoperiodo, ¿no? Entonces, hay todas unas cuestiones de cómo el fotoperiodo, las temperaturas afectan los comportamientos ritmos biológicos que hay que tenerlas muy en cuenta y obviamente que tiene grandes implicancias con las claves ambientales. Y tiene toda la implicación neuroendocrino subyacente, hormonal subyacente. No sé si vos lo vas a contar, si en un momento se cuenta sobre esas cuestiones de algo más de esto, con los experimentos que han hecho. No, Diego estuvo mencionando algo también de cosas que había que prestar atención, pero no, más de eso no. En codornices es divertido porque se vuelve a cambiar el fotoperiodo, el animal deja de tener glándula cloacal, o sea que deja de tener, el macho deja prácticamente de tener la testosterona, entonces es un retroceso total de toda la parte hormonal, las hembras también, se retrotrae todo el aparato. Incluso cambian el plumaje, y cambian las señales entre animales, o sea, cómo se perciben unos a otros. Y también hemos hecho estudios en la tesis de Martín, no sé si lo conocen, van a conocer a Martín, si no que le puede contar bien, cómo también cambian los niveles de agresividad, los machos se vuelven... se pueden volver menos agresivos, las hembras más. Entonces, también todas esas cosas para tener en cuenta. Además, en Córdoba es muy gracioso porque ahora ya creo que no. Nosotros empezamos a tener que comprar codornices, los productores decían, ay, no, parece que es invierno y dejaron de poner huevos. Y nosotros le decimos, pero si usted ponga un foco, con un foco nomás ya está. Ya los animales van a poner huevo todo el año. Pero bueno. La gente no sabía esas cosas en ese momento. ¿Te acordás, Raúl? Era muy gracioso.
Sí, sí, nos tocó uno, pero ya aprendió rápido. Ya creo que enseñé. Era un marciano, los otros sí sabían. Bueno, como dijeron ustedes, la complejidad del ambiente importa, si es baja o alta. Ahora, lo que les quería hacer es, ojo, porque vos podés tener complejidad alta y el animal tener una respuesta que esté inmovilizado por el miedo que le introduce ese complejidad alta. Entonces está quieto y está, por lo tanto, su comportamiento es extremadamente simple, ¿no? Está muy quietito y muy temeroso, escondido en un rincón. Entonces, y otro vos podrías tener una complejidad baja, pero fíjate, una cornea, este está aislado, solo, y este es firmado todo el día, hace un montón de cosas. Va, come, escarba, juega con la viruta, forrajea la viruta, hace baños de viruta. No, hace muchísimas cosas. Y uno, si estudia esto dinámicamente, que lo que hacemos, lo hacemos nosotros, vemos que este es un comportamiento complejo aún en un ambiente simple. Hay ritmo biológico asociado, hay circadiano, hay ritmo ultradiano en menos de 24 horas, hay comportamientos, hay memoria, hay un montón de otros sistemas. Entonces, a no despertar, o sea, a tener cuidado con estas interpretaciones. Y la otra que me dijeron ustedes son respuestas asociadas a miedo y en este caso es un ejemplo de miedo y ansiedad, que lo van a ver en profundidad, el tema de los estresores. Entonces, a veces uno no entiende por qué el animal tiene una respuesta, porque no hay ningún estímulo que nosotros nos damos cuenta que le está perjudicando al bicho, pero en realidad lo está asociando un contexto, una situación determinada con algo imaginario. Entonces, algo que él... y desencadena las mismas reacciones emocionales, o sea, las mismas reacciones hormonales que algo, por ejemplo, el imaginar un ratón para esta persona y ver el ratón quizás desencadena la misma respuesta inmunoneuroendocrinos. Entonces, bueno, que eso es siempre una de las cosas que cuando estudias comportamiento molesta, y además la variabilidad interindividual, o sea, distintos individuos reaccionan diferente ante un mismo tipo de estresor. Entonces, bueno, todo ya lo van a ver más. Entonces, la única cosa que... ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios, dudas? Por ahora ninguna. No, todo bien. No, Está simple. Bueno. Entonces, ¿cuáles ustedes creen que pueden ser fuentes de estrés o algunos estresores, o sea, que podrían existir en cautiverio, ¿no? Una de las cuestiones que nos concierne nuestra materia, animales no animales salvajes, sino animales en cautiverio. Ya sean de granja, animales domésticos, cualquier tipo de animal. ¿Qué tipos de estresores se le ocurren que podrían haber? Ya lo nombraron varios en sus presentaciones de hoy. Interacción humana me parece que es clave en esto. Interacciones humanas, totalmente. ¿Algún otro? Con las otras especies también pueden ser estresores. Por ejemplo, si sean comportamientos agonistas, como hablábamos, y no se pueden resolver, es un estresor grande. Totalmente de acuerdo. Estresores ¿Otros? malos, ¿no? Porque también hay estresores buenos, pero... Sí, totalmente. Uno puede pensar en distrés y el eustrés, totalmente de acuerdo. ¿Algo más? cambio de ambiente puede ser también. Cambios en el ambiente puede ser un enorme estresor para el animal. ¿Pero por qué un cambio en ambiente sería un enorme estresor? No, cambio de ambiente a otro. Claro, ¿por qué sería un estresor eso para el animal? Porque si hay una situación en un ambiente y uno le varía todos los estímulos al que está habituado, eso puede generar respuesta de estrés. Bien, porque son situaciones y objetos que son novedosos para el Son animal. novedosos, que depende de cómo va a responder o no, pero puede generar estrés. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más? Bueno, una de las divisiones que podemos hacer es, por ejemplo, estresores ambientales abióticos, que están relacionados con lo que ustedes dijeron. Pues también voy a seguir diciendo cosas que suenan obvias, pero
pero vamos a tomar un minuto, ¿no? Entonces, estamos todos de acuerdo, ya dijimos, ¿no? Sonidos, luces, olores, temperaturas, sustratos, son todas cosas que pueden o no, dependiendo, porque, por ejemplo, hablaban hoy... Chicos, perdón, si alguna de estas partes ya la dijo Diego, avisen, porque yo en esa charla me levanté varias veces ese día. ¿Ya le dio esto, Diego? ¿Alguien que me conteste? Hablamos Listo, a modo general de cuáles podían ser los estresores, pero principalmente en la naturaleza y también trasladados al cautiverio. Que también existen depredadores, por ejemplo, y esas cosas en la naturaleza. Perfecto. Yo la reflexión que le quería hacer es que hay, por ejemplo, cuando uno piensa en sonido, uno tiende a pensar en los sonidos que uno escucha, pero uno sabe muy bien que en realidad los sonidos dependen de una frecuencia, que es el frecuencia, acuérdense de química y biología hace 1 millón de años, es la 1 sobre el periodo. Entonces hay un amplio rango de frecuencia que son de baja frecuencia, infrasonido, ultrasonido, alta frecuencia. Nosotros tenemos un rango, esa clasificación está pensado en nuestro rango audible, pero los otros animales tienen rangos audibles muy diferentes y depende de la especie. Entonces el hecho de que nosotros no escuchemos un ruido no significa que otro especie no lo escuche. Entonces eso es sumamente importante para bioterios, porque hay rangos audibles para ratas, que son, por ejemplo, computadoras y un montón de cosas. Para las ratas son sonidos que ellos escuchan y que nosotros no. Y también a nivel zoológico esto cobra mucha importancia, equipos y cosas así que pueden generar sonidos en frecuencia que nosotros no estamos escuchando. Por ejemplo, me tocó revisar un estudio que eran sobre las alarmas de incendio, esas cosas, que hacen pruebas semanales, cómo eso podrían afectar, que tienen que ser alarmas especiales usadas en bioterio que estén fuera de los rangos auditiva de especie, por ejemplo, de ratas, pero no estaba puesto a punto para aves. Entonces, está bien, eran sonidos que no molestaban las ratas, pero por ejemplo, un bioterio de aves, a lo mejor ese mismo sistema no funcionaba. Y bueno, en nuestro caso no tenemos ninguno, así que no importa. pero son todas cosas que se tienen que tener en cuenta. No sé si ven acá, ¿no? Esta es frecuencia en función de distintas especies, ¿no? Supongo que era bastante intuitivo, pero... Después la otra es la intensidad del sonido. Entonces, básicamente es una cuestión de área. Entonces, uno piensa en cuántos decibeles tiene, ya uno habla de decibeles, que son como los equipos de música que miden decibeles, puede aguantar los animales. Entonces, una cosa es lo que uno piensa acá naturales, lo que es la lluvia, pero también fíjate el ruido que, por ejemplo, al taladro neumático, un camión de basura en el zoológico que dan en las avenidas, la intensidad del sonido que hay. Entonces las selvas, por ejemplo, al tener árboles y un montón de factores que amortigua el sonido, tienen bastante decibeles bajas. En el zoológico tienen... El trencito que mencionaron hace un rato. El tren que mencionaron. Y los bioterios, lo que decía Raúl hace rato, normalmente tienen mucha gente, tienen equipamientos, tienen tránsito de personas, un montón de cosas, y muchas veces tienen decibeles muy altas, mucho ruido, sea no percibido por nosotros. La luz. También hay una cuestión de, ustedes saben muy bien que la percepción la percepción nuestra depende obviamente de cómo están construidos los ojos, y los ojos cómo captan la luz, y eso cómo nuestro cerebro lo percibe. Y hay muchos estudios que están focalizados, obviamente la luz en realidad es una onda nada más, con una cierta, que tiene obviamente una cierta composición en frecuencia. Entonces, nosotros vemos el mundo en una cierta cantidad, en una cierta gama de colores, y también tenemos este preconcepto que los otros animales también ven el mundo como nosotros. Ahora, hay muchos estudios en realidad es modelado, como nosotros no podemos ver exactamente, no podemos
ver a través de los ojos de los otros, pero sí hay modelos estudiando cómo capta la luz los distintos ojos y cómo se transmite esa información, donde proyectan, modelan cómo debería otra especie ver el mundo. O sea que, por un lado, entonces, bueno, este es un ejemplo de un paper que dice, bueno, nosotros lo veríamos así y un perro lo vería así. Y después también está el ángulo de visión que cambia. Entonces, que bueno, uno siempre habla de eso con respecto a las aves rapaces y otros animales, pero en realidad todos los animales, y tiene muchas implicancias a nivel de los cuidados. Las personas que trabajan con caballos saben muy bien que tienen una visión periférica, se ven bien al frente, pero van bien hasta los costados. Entonces, un caballo se asusta si te acercas por detrás y te puede dar una patada, o sea que nunca acercas un caballo por atrás, te lo dirá cualquier persona que cuida un caballo, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo el animal percibe, igual que las vacas, tiene los ojos más hacia los costados y cómo tiene visión periférica. La otra cosa en aves, que son muy divertidas, que se hacen, es que estudian aves, por ejemplo, este pajarito uno lo ve así medio aburrido, con blanco y gris, y qué sé yo, lo cual las aves son capaces de ver en rangos ultravioletas, por lo que nosotros no. Entonces, ¿cómo vería otra ave esta misma situación? Y la vería colorido, ¿no? Porque justamente ven estos rangos UV que nosotros no vemos. También, fíjate, las abejas tiene desplazada, por lo tanto hay flores, hay mucho, después googleenlo, son muy divertidos estas cosas. ¿Cómo ven las abejas las flores? Que vos lo ves blanca y las abejas no la ves blanca, la ves con colores, pintas y la ves llamativa, las mismas flores que nosotros no la vemos. Entonces, eso es muy importante cuando uno piensa en los hábitats y los habitáculos que uno tiene, cómo lo percibía la especie que nosotros estamos trabajando. Y la otra es cómo son los focos, ¿no? Entonces, los focos y la luz que nosotros damos en ambientes artificiales, esto tiene muchísima importancia, porque dependiendo de la composición de luz que uno tiene, es la capacidad que haya longitudes de onda determinadas. Entonces, suponele que yo tengo la luz blanca nuestra está diseñada para que tengan todo el rango de luz visible nuestra. Por ejemplo, el distinto tipo de focos, acá está el rango de luz visible para nosotros. Hay luces que nosotros la vemos más amarillenta, las cosas bajo un cierto luz, o más se ve distorsionado los colores. ¿Y por qué? Porque no tienen la longitud de ondas necesaria para tener esos colores. Pues yo no puedo reflejar violeta si yo no tengo longitud de onda violeta, ¿no? Entonces, en este contexto yo no vería nada violeta en esta situación, por ejemplo, en un incandescente. ¿Estoy sola o escuché un ruido y no sé de qué es? ¿Hay alguien ahí? No, perdón, yo puse en el chat que en Netflix hay una serie, Sí. se llama La Vida en Colores, Ajá. Colors, y muestra todo esto, cómo, por distintos estudios, cómo verían las aves, los insectos y todo eso, que bueno, nada, es re linda. Bueno. Sí, está buena. Y además muestra como también adaptaciones específicas de arañas que capaz que vos los ves de un color que no está, digamos, camuflado con la planta, pero si lo ves en otro gama, sí está totalmente camuflado y sirve para cazar, ¿no? La verdad que está buena esa serie. Bueno, véanlo todos. Ya lo voy a ver. Miren colores. Ya lo voy a ver. Yo fui a una exposición en museos, si alguna vez van al edificio CONICET de Buenos Aires, Raúl, a lo mejor fuiste, tiene una exposición, tiene una cosa que tienen una habitación con una luz amarilla, no una luz, no me acuerdo qué color, una luz monocromática. No me acuerdo si era roja, qué sé yo. Entonces vos entras y todo lo que ves ahí está en gama de rojos, hay fotos, hay distintas cosas en la pared. Y te dan una linterna con luz blanca. Entonces vos cuando iluminas las fotos y las cosas con tu linterna de luz blanca, sos capaz de ver los colores que realmente tienen. Pero cuando fue luz monocromática no veías nada, veías todos rojos, porque la única cosa que puede reflejar es la luz que tiene. Entonces eso me encantó. Además tengo un hijo y una hija, lo quedan fascinados, pero para explicación de colores y cómo funciona está muy bueno, porque en otros animales, si vos tu foco no le provee luz ultravioleta, no puede ver nada en ultravioleta.
¿no? O sea que para nosotros no nos molesta que el foco no tenga ultravioleta, porque de todos modos no vemos nada en ese rango, pero otros animales sí. Y es clave para esos animales seguramente, para identificación, para comportamientos sociales, para reconocimiento de especies o predadores, presas, etc. Como les digo, por ejemplo, el codorniz cambia con el fotoperiodo el color de plumaje del cuello y eso hace el reconocimiento entre macho y hembra si están en celo o no. O sea, si están en etapa reproductiva o no. Eso desata impresionante. Algo de esto Ferrer estuvo comentando cuando hablaba de Humboldt. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa charlita? Sí. Bueno. La otra cosa que me olvidé de poner a Filmino, pero la otra cosa que es importante es, acuérdense que los focos no son de luz constante. No sé si hablaron algo en ese documental, interrumpime si hay un ejemplo más lindo de lo que voy a contar ahora. Pero en realidad los focos titilan, ¿no es cierto? El problema es que titilan tan rápido que no, igual que las fotos en las imágenes de un televisor. No es constante, sino que están a 25 o 30 frames por segundo, o sea, la cantidad de cuadros por segundo. Y esa resolución es más alta que nuestros ojos pueden percibir, por lo tanto nosotros lo vemos con una imagen continua o vemos con una luz continua. Ahora, hay otros animales que perciben el mundo mucho más rápido, ¿no? Tienen metabolismo más rápido y pueden moverse más rápido, pueden percibir el mundo de manera más rápido. Por lo tanto, un foco para ese animal quizás te titulando, o en otro video que estamos mostrándole. ¿Se acuerdan cuando podíamos ir a los bailes? Cuando íbamos al boliche, ¿cómo se diría ahora? Cuando nos íbamos de marcha, qué sé yo cómo se dice en la actualidad. Boliche, Pero boliche. tenía, viste, la luz blanca que te ponen con el reflector, que vos ves que se prende y se apaga y parece que todos bailáramos como robot. Bueno, habitualmente bailamos como robot, pero ese día bailamos más como robot todavía por la percepción. Bueno, hay animales que ven el mundo que nosotros les brindamos bajo esa luz. Hasta que su cerebro procese y se adapte a eso, el nivel de estrés tiene que ser bastante importante. O sea, conocer el Humboldt de la especie y cómo es el registro que tiene para incluso proveer qué tipo de foco de luz. En las aves el foco de luz cambia la producción de cantidad de huevos que ponen y de cómo se comportan, y estamos hablando de luz LED que cambia entre 400 o 500 o 600, o sea, cambios sutiles a veces en el tipo de iluminación y en el tono de la iluminación, el rango, hacen cambios fundamentales, importantes y profundos en el comportamiento. Bueno, esto me pueden decir ustedes una obviedad, el olor, ¿qué opinan? Esto es una obviedad, no hace falta que la diga, no hay nada interesante para decir, pero el olor, ¿cómo lo afectaría? Justamente vimos el ejemplo del oso polar, no, del oso panda, que hacían experimentos y no podían saber qué era porque el oso se comportaba así, era porque limpiaban con distintos productos el lugar y bueno, sí afecta, obviamente. Sí, Ni hablar de aquellos animales que son mucho más sensibles que nosotros a los olores. Sí. Y los que marcan territorio, también. Igual estás limpiando las marcas a cada rato. Si ese animal vive estresado tratando de decir, esta es mi casa, loco, esta es mi casa, no te me metas, esta es mi casa. Y el boludo se mete todos los santos días a limpiársela. Y después también hay veces que utilizan, perdón. El bolude, perdón. No, y también a veces pueden hacer los olores en contextos para aprendizaje como como condicionador, ¿no? De usar un cierto olor para habituarlo, para facilitar la habituación a espacios o como claves para hacer aprendizaje condicionados. Hay mucho estudio también hecho con eso. Temperatura y sustrato, ya lo dijeron ustedes, así que me pueden decir rápidamente cómo piensan que la temperatura y el sustrato afecta. Eso sí lo han visto, sí. Sí. Justo no, que bueno, hoy, por ejemplo, dijeron en el tapiz las patas, que cómo le afecta las superficies y todo, cómo importa, ¿no? Los tipos de ambientes. Y obviamente distintos sustratos tienen distintas temperaturas posibles.
Entonces, bueno, hay guías que te dan ideas de cuáles son cuáles animales y qué tipo de especies que son de riesgo. Entonces es cuestión de buscar, ¿no? Este es un ejemplo de por ejemplo, a sonidos ultrasonido, qué tipo de, cómo se puede medir y quiénes son especies con sensibilidad. Y bueno, esta fue la distinta superficie, obviamente el cemento, cómo conserva la temperatura, no es lo mismo un metal, sabemos cómo se calienta, ¿no? El pavimento, distintas superficies, almacenan temperatura diferente. Bueno, ahora un ejemplo. Voy a poner un videito de un bichito. Ay, no, la pausé. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué pasó ahí? Se entiende que yo estoy filmándolo, ¿no? Yo llegué ahí al habitáculo y le empecé a filmar. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué podría estar pasando? Y un poco esto que veíamos de que uno no puede huir porque no tiene espacio suficiente para irse y terminar la pelea, entonces como que se sigue estimulando ese agonismo constantemente. Y bueno, eso. Eso y bueno, obviamente cosas del recinto que están evidentemente mal. Este es era el zoológico de Córdoba hace como 5 años. ¿Qué opinan solo en verano, no? Era en esta época que empieza el veranito. ¿Qué opinan? Que como decís vos, que todo esto es un recinto de cemento. ¿Y qué sería un posible fuente de estrés, aparte de los materiales? O sea, hubieran, por un lado, nivel de agresión entre los individuos ahí, y posiblemente yo he sido uno de las tres fuentes que detonó todo eso, ¿no? Mi presencia. Porque en realidad yo todo eso... todo esto yo no sé. Entonces, ¿cómo podría saber si mi presencia era lo que desentonó eso o otra cosa? Y analizando a lo mejor con cámaras cómo se comportan en ausencia de humanos y cómo cambia ese comportamiento cuando alguien se acerca, ya sea visita o bueno, cuidador, algo de eso. Perfecto, entonces tendría que ser un estudio comparativo. ¿Con una vez que la hagas sería suficiente? ¿Filmar un ratito y listo? No. Lleva mucho tiempo. Debe llevar mucho tiempo. Bien. Tienen que Entonces, los comportamientos. Entonces voy yo, me presento, filmo, me voy, vuelvo un rato de nuevo. ¿Así? ¿Y veo qué onda? ¿O qué sucede? ¿O cómo se imaginan? Lo haría en distintos días y no predecible, porque si no el animal va a entender que a cada rato alguien va a venir a verlos. Entonces, bueno, se van a habituar y decir, bueno, ya no peleo más, ya no me estimula más la persona que está. Entonces, hacerlo distintos días, distintas horas, a la noche puede ser, por ejemplo, o en distintos periodos de tiempo. Perfecto, distintas personas también puede ser. Bien.
¿Y el estudio sería cortito? O sea, miraría cuando llega la persona y después se va, eso solamente, o sea, o lo dejaría a la persona parado ahí un rato largo. Y los comportamientos generalmente se desarrollan en un tiempo bastante largo, entonces puede ser a lo mejor cambiar el tiempo en el cual la persona permanece, ya sea un ratito y se va o un tiempo largo, pero bueno, para ver esto, si el animal se habitúa o no, como ir midiendo todos los aspectos abarcativos posibles en espacio, tiempo y cantidad. Claro, pero ahí sí te complicó un montón el estudio, ¿no? Sí, o sea, serían muchos parámetros a medir y muchas situaciones a comparar, no sé si parámetros, sino muchas situaciones a comparar. Ujú. Además, quizá- tener en Sí. cuenta la parte reproductiva, Acordate que ¿no? vamos a Porque tener que, vamos a son tener de que ver, competir entre las sacar hembras o algunas entre los fotos machos viejas, qué sé yo, por para una hacer pareja divulgar, ¿no? sexual. Ujú. Entonces importaría en ese contexto la época, si una época reproductiva o no es época reproductiva, por ejemplo. Claro. Porque capaz que eso que Bueno, yo filmaste voy a ir vos no se averiguando, debía a yo vos, voy a ir sino averiguando. que estaban en un momento crítico, entonces, qué sé yo, les dio por pelear. No lo sé igual, porque no conozco, pero... Tenemos Por supuesto, ¿sí? Es que no sabemos. Entonces, o sea, la realidad es que no tenemos más ni idea, porque me hizo, o sea, venía hacia, o sea, sí sé que se acercaba hacia mí y hacía un ruido cuando estaba en mi proximidad. Y después se acercaba a los otros individuos y hacían ruido en su proximidad. Bueno, es una observación. Ahora, el por qué, es cierto que uno no sabe. Esto creo que ya también lo han visto. Ahora vamos a volver a este ejemplo, pero está muy bien porque ahora vamos a profundizar en cómo hacer los estudios. Entonces, yo creo que esto ya también ya lo saben, que el bajo bienestar puede estar asociado a un estrés crónico, excesivo y no controlable, obviamente, y bueno, y algunos signos de estrés son estas, que son cosas que respuesta agresiva, que ya mencionaron, pueden afectar su alimentación, puede tener menor expresión de comportamientos sexuales, puede aparecer comportamientos estereotipados, apatía, menor complejidad de comportamiento, respuesta exacerbada a otros estresores. Todas cosas que creo que hemos mencionado. Ahí está. Ahí no. Ahí está. Entonces, Ok. esa es mi hija. Entonces, cuando uno ve estas cosas, te genera una reacción emocional, como creo que a todos nos genera, ¿no? Una cierta reacción. Entonces, ¿cuáles cosas nos generan, por ejemplo, decir, bueno, nos generan sensación de, ay, mira cómo juega con la nena, porque obviamente ella se acercó al vidrio y vino el primate a estar cerca de ella, o miramos y decía, ay, está triste, ¿no? Es chiquito, entonces lo asociamos con la tristeza de su madre. Entonces, dado que el comportamiento de los otros animales, por la cuestión de empatía que uno tiene con otros animales, más nosotros que somos biólogos, la mayoría de nosotros nos gustan los animales por sí, hay una cuestión que desencadena que hay una dificultad para el estudio del comportamiento animal, sobre todo en esta cuestión del bienestar, debido a la antropomorfización, o sea, darle cualidades humanas a los otros animales. Y eso es lo que yo quería decir, es cuando uno dice, este es una buena luz porque yo lo percibo como buena luz, yo es un buen olor porque yo lo percibo como un buen olor, o cuando yo le doy sentimientos humanos o a expresiones que yo doy a los otros animales, que pueden ser o no ciertas. Y cuando nosotros hubo la discusión de zoológico, se veía mucho esto. Raúl, vos que has participado más, no esta cuestión de una interpretación humana de lo que estaba pasando, o sea, a través de los lentes del ojo humano, de lo que le estaba pasando a los animales. Entonces, eso lleva a una distorsión de la realidad, como digo, no necesariamente, o sea, obviamente pueden estar acertados o no, pero también, pero hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Bueno, este otro video, a ver si funciona.
Más allá de que es gracioso. Ay, se me fue el... Porque no puedo ir a streaming. Ahí está. Entonces, supone que tenemos esa situación, un gorila que hace estas cosas, ¿no? Entonces, uno quiere decir, bueno, queremos un estudio científico para saber, para entender este comportamiento. Entonces, por lo tanto, si nosotros como científicos tenemos que definir un objetivo, plantear una hipótesis y ver metodologías apropiadas, que es un poco lo que hablábamos recién con respecto al otro video. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es definir los comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué comportamiento vieron ustedes que podrían haber definido? Este es un ejemplo de lanzar heces. La defino. Ahí está el ejemplito. ¿Qué otro comportamiento vieron? El dar la espalda al público. O salir La huida también. La huida, una posición corporal de como dar la espalda al público, huida perfecta. ¿Algún otro? No se vio muy bien. Bueno. No siguió muy bien, pero creo que eso. El hecho de estar sentado, parado, ¿no? O sea, hay mucho, uno podría definir muchos comportamientos, pero está bien lo que dijeron. Y después uno dice, bueno, si uno define todos estos comportamientos, después podría pensar en lo que son una secuencia de eventos y discretizarlo en una secuencia. Por ejemplo, ahí está detectando, recolecta los S, está inmóvil, parado, lanza los S, corre, y puedes ver la secuencia asociada. Y después está cómo lo interpreto. O sea, por ejemplo, yo lo estudio y lo interpreto. Y para la interpretación, es lo que ustedes me dijeron antes. Bueno, pero tengo que pensar, tengo que saber si el comportamiento de lanzar ese es normal para la especie. ¿Cuál es la historia de vida de ese animal? ¿Es un comportamiento aprendizado? ¿Es una cuestión que aprendió? ¿Cuándo lo aprendió? ¿Por qué? ¿No? A lo mejor lo aprendió mirando a otro compañero, ¿no? Y un aprendizaje de ese estilo. A lo mejor es algo que aprendió solo, como una forma de cope, como de afrontar unas ciertas situaciones. Y es lo que me dijeron hace rato, que también hay que entenderlo en otros contextos, con otras variables, y ver que si el animal, este mismo tipo de patrón, también lo hace en otro sentido, en otros contextos, o cómo, qué tiene que ver esto en otros contextos. Por eso, esa cuestión de definir hipótesis, la metodología. Bueno, entonces, los estudios comportamentales yo creo que ya dijimos todo esto, así que te permiten evaluar, ya me dijeron. Por un lado, te permite ver si hay agresión, si no hay agresión. ¿Qué otras cosas te permiten evaluar? Los estudios de comportamiento en general. Cómo el animal se adecua a ese ambiente, si hace ciertos comportamientos o no, o cómo los hace, si está La salud del animal. Es una indicadora de salud del animal, perfecto. Entonces, ¿El estado afectivo? ¿qué? ¿El estado afectivo? El estado afectivo, sí, si está bajo un estrés crónico, si está o si no. Ya creo que vieron comportamiento estereotipado en un momento, ¿no es cierto? ¿No? Sí, un poco el profe lo ha nombrado a lo largo de la clase. Bien. Si hay comportamiento, ¿cuáles son las necesidades comportamentales de ese animal? Creo que ya también lo han visto, pero que existen conductas que el animal necesita, que tiene una necesidad de hacer, que si provisto la oportunidad de hacerlo, lo van a hacer. Por ejemplo, el comportamiento de nidificación en muchas especies, o si tiene un sustrato para escarbar, si tiene el sustrato, lo va a escarbar. Entonces uno considera el dust bathing, que es el baño de arena en las aves de corral, si provisto un material suficiente, lo van a hacer. Estos son lo que llamamos comportamiento necesidades comportamentales, como dijeron, estreitemicidad, capacidad de adaptación. Podemos evaluar potenciales mejoras, nivel de agresividad, creo que también nos mencionaron antes el tema de sociabilidad.
la motivación que tiene que ver con este impulso de hacer algo, cómo afrenta a un estresor, no sé qué hora es, distintas respuestas fisiológicas, y todas estas cosas uno puede asociar al bienestar. Ahí le dejo el listadito. Entonces, cuando uno piensa, entonces uno quiere decir, bueno, yo puedo hacer todo esto, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, puedes hacer todo eso siempre y cuando diseñas un experimento o un estudio apropiado. Porque si no, no vas a ver nada. ¿No? O vas a interpretar cosas de una manera incorrecta. Entonces, por eso vamos a hablar de un diseño experimental. Que el diseño experimental, como lo vieron en estadística, ¿no? Esa cuestión de cómo armo un experimento para, porque tengo de acuerdo a un objetivo que yo tengo de estudio. Entonces, primero me planteo mi objetivo y después digo, yo quiero estudiar esto, que puede ser, en el caso que vimos, bajo qué condiciones el gorila lanza heces, ¿no? O si quiero estudiar cómo puedo disminuir el lanzamiento de heces de ese gorila, esa conducta, ¿no? O sea, cualquier objetivo que tengo, entonces distintos objetivos sobre el mismo sistema van a tener experimentos diferentes. Entonces, no es lo mismo querer el objetivo de entender por qué. Entonces, si yo quiero entender por qué el gorila hace eso, tengo que distintos estímulos y diseño distintas complejidades de experimento pensando en los por qué, ¿no? Perdón, ¿a qué variables se asocia el lanzamiento? Bueno, tengo que estudiar distintas variables, distintos contextos, distintos momentos. Si yo quiero ver si un enriquecimiento ambiental me disminuye ese comportamiento, entonces en realidad lo que voy a hacer mi foco es el distinto tipo de enriquecimiento ambiental, a ver si es un tipo de enriquecimiento o varios, y diseñar mi experimento en función de ese enriquecimiento. Entonces depende del objetivo, depende del estudio. No sé si entienden. ¿Todo mal animado esto? Entonces depende de mi objetivo, cuánto tiene que durar el experimento. Es como cuando le inquiere recién a tu compañero, y bueno, ¿cuánto tiempo lo estudiarías? ¿No? Bueno, depende de mi objetivo. Si yo quiero saber, por ejemplo, en los lobitos estos, los lobos, si asociado en lo que es una visita al zoológico, entonces a lo mejor con que esté un par de minutos ya está el observador. ¿Qué afecto tiene el ir que una persona va a mirarlo como un espectador dentro del zoológico? A lo mejor con filmarlo 2 o 3 minutos, que el tiempo promedio que va una persona a ver ese habitáculo es suficiente. Y no necesito tener... Ahora, si yo quiero ver cómo impacta la duración del estadio de las personas sobre el encadenamiento del comportamiento agresivo, bueno, tengo que hacer un estudio donde mido distintos largos de experimento. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuánto dura el experimento? Implica mucho. Y después, ¿cómo tomo el dato? O sea, ¿cada cuánto tomo el dato? ¿Lo miro continuo? ¿Lo tomo cada 5 minutos, cada 10 minutos, durante 1 hora? ¿Son obsesivos como yo, le ponen una cámara y lo muestran de manera automática durante 1 semana, cada medio segundo? Esas son las cosas que hago yo. Entonces, por eso de Raúl me gasta y me dice que más datos mejor. Pero eso implica toda una metodología complicada para tomar datos. Entonces, depende de cómo uno quiere muestrear y el esfuerzo que tiene ese muestreo va a ser la metodología que puede tomar. Y no siempre se puede automatizar la toma de datos. Y de acuerdo con todo eso, vas a pensar cuál es el análisis de datos que vas a hacer. ¿Cuántos animales? Y en el zoológico es un problemón siempre, por eso nunca colaboro en el experimento hecho en zoológico, porque los tamaños muestrales son normalmente muy pequeñas y son animales que no son independientes entre sí. O sea, la estadística es un problemón en el contexto zoológico. ¿Lo ven? Porque si vos tenés un solo habitáculo y tenés todos los animales metidos ahí, no son muestras independientes. Por lo tanto, porque están asociadas todas. O sea que no puedes hacer un análisis estadístico común sobre esos datos. Entonces, la muestra es una. No digo que no sirve el experimento, digo que tiene muchos problemas estadísticos asociados. ¿Lo ven? Y en ese caso, entonces, ¿cómo se resolvería a la hora de hacer? Es que depende de tu objetivo. Claro.
Porque tu objetivo dice que vos estás describiendo lo que pasa en ese sistema, ¿no? Sí. Vos mirás solamente, en ese sistema yo veo esto, y esto genera estos cambios. Y está hiperlimitado cuánto puedes extrapolar los resultados. Claro, y también debe ser difícil conseguir un control, porque depende del animal donde esté y su historia de vida y todo, va a ser ciertos comportamientos. Entonces, encontrar un control teóricamente ideal que no existe es muy difícil. No, sí es cierto, en los controles normalmente no existe, que es muy difícil encontrar, imagínate en esa situación, no tenés controles. Entonces, yo no digo que no sea valioso, porque entender cómo mejorar un habitáculo en la historia de vida de ese animal, para ese animal es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? O le mejoraste la vida de un grupo de animales. Entonces, bueno, en ese contexto es importante el estudio, y ese podría servir para otros habitáculos en otros zoológicos en otros lugares del mundo. Como científico, estadísticamente hablando y qué sé yo, es re complicado. Porque las bases que uno usa para hacer, qué sé yo, obviamente, si está trabajando con maras en el zoológico de Córdoba, que hay 1 millón de maras, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo, armas corrales y hace grupitos, ¿no? Y aguanta las maras y puede hacer un montón de cosas interesantes. Pero el momento que haces estudiar las maras, pero en un solo habitáculo, ya tú, o sea, una cosa es poder ser, de alguna manera hacer grupos diferentes, y otra cosa, qué sé yo, no es lo mismo eso que estudiar el tapir, ¿no? O alguna otra especie que hay en un habitáculo único ahí. Entonces, hay varios tipos de diseños experimentales clásicos que uno piensa cuando habla de la evaluación del comportamiento. Por un lado, de los etogramas. No sé si ya le han hablado algo de los etogramas, que es el tema principal de Ferrari. Distancias interindividuales. Puede estudiar respuestas agonistas, análisis, motivación y preferencia, puede ser objeto Nobel. Bueno, estudiar distintos tipos de pruebas. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos. Chicos, ¿saben lo que es un etograma o no? Ahora lo vamos a ver. Bien. No, creo que no lo vimos. Por lo menos. Bien, ahora vamos a ver cada una de estas cosas. Lo que yo quiero mostrar solamente con esto es que no es un tipo de diseño experimental que tengo que usar, puedes usar una combinación de varias, depende del objetivo que uno tenga. Lo que a uno le importa es que tenés que definir estas preguntas, y estas son las preguntas que quiero que ustedes reflexionen con respecto a lo que yo les decía al principio de la clase, que quiero que piensen con respecto a la especie que estudiaron, un objetivo, una cosa que podrían estudiar a nivel comportamental, un objetivo que podrían estudiar desde este punto de vista comportamental en las especies que eligieron, y cuando ven la metodología asociada, o cómo estudiarían ese objetivo, tienen que tener en cuenta estas cosas. Tienen que saber qué variable van a medir, ¿no? ¿Qué van a medir? ¿Y por qué van a medir eso y no otro? Porque las variables se determinan, se deciden qué se va a medir. ¿Cuánto va a durar tus estudios? ¿Va a ser va a ser un estudio cortito, o va a ser algo que tiene que tener época reproductivo, no reproductivo, a lo largo de años y qué sé yo, y lleva una tesis doctoral entero para estudiarlo? ¿Cada cuánto se va a muestrear? Este es lo que le decía yo, el esfuerzo muestreo. ¿Vas a tomar un dato cada segundo? ¿Lo vas a tomar un dato por hora? ¿Vas a tomar un dato por año? ¿O 5 datos al año? 10 datos al año. ¿A dónde va a estar y cómo vas a tomar ese dato? ¿Cómo va a ser el tipo de muestreo? ¿Vas a mirarlo de manera continua? ¿Vas a estar mirándolo durante un periodo de tiempo y anotar lo que ves? ¿Vas a hacer registros puntuales? ¿Vas a mirar ¿no? Vas a decir, bueno, cada 5 segundos saco una foto y analizo una foto, y en esa foto veo qué están haciendo. Después también, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar un individuo? Entonces voy a decir, bueno, tengo varios habitáculos, y para que sean independientes, en realidad la toma de datos, tengo un individuo tomado al azar de cada tipo de habitáculo. Entonces, bueno, cada individuo es independiente, entonces tengo un problema estadístico.
O digo, no, bueno, voy a analizar todos los individuos y después lo resuelvo con análisis estadístico más sofisticados. Entonces, veo la población, veo un grupo, veo un individuo y son todas decisiones que tienen que hacer. Y lo que dijiste recién, tenés un control de tu experimento, tenés réplicas, hay suficientes animales. Porque todo esto importa es si tiene valor y tenés que probar si tiene valor tu estudio. ¿Y qué valor tendría, no? Si vos no tenés réplicas, no tenés un control y no hay suficientes animales, quizá ni siquiera tiene sentido hacerlo, ¿no? Chicos, Ni la gastarte idea de todos estos estudios es que puedan ser extrapolados, que puedan ser generalizados a otros lugares, a otros ambientes, bueno, animales de la misma especie en general, pero pueden ser a otras. O sea, que vaya más allá del estudio en sí y que se pueda sacar una conclusión coherente. Si el estudio no tiene réplica, no tiene un control, lo único que sabemos es que en la situación que hemos medido pasa lo que pasa. Y no sabemos tampoco si eso que pasa se debe a qué cosa, porque hay tantas variables en juego que pueden estar influenciando que se pierde la causa-consecuencia. ¿Ah? Entonces, por eso es que es pero tan difícil publicar un trabajo realizado en zoológico. Se dice que son estudios de caso, pero al no tener réplica y no tener controles, son muy, muy, muy difíciles que las revistas los acepten, porque la verdad es que lo que uno puede decir aplica solamente el estudio de uno y hasta por ahí nomás, porque tampoco sé si lo que estoy diciendo fue motivado simplemente por la historia de vida del animal que tengo ahí adentro y nada más. Es complejo. Bueno, yo creo que tenés el tema de psicual en algún momento, alguna charla, pero obviamente los protocolos tienen que ser revisados por una comisión externa, ¿no? Para que nos ayude a reflexionar sobre la validez de nuestros estudios. Entonces, el etograma es básicamente un listado de todos los comportamientos. Es exhaustivo. Y si te agarra Ferrari, te va a decir es todos los comportamientos que es posible que los animales puedan realizar y tienen que ser con mucho detalle y durante mucho tiempo y nadie lo hace. Ahí da. ¿No? Porque tiene esta cuestión de que debería ser total. No sé si querés decir algo más con eso, pero sí, a ver, el etograma simplemente es ponerle nombre a un comportamiento y describirlo con suficiente especificidad para que no se confunda con ningún otro. Entonces es ponerle un vocabulario para que todos entendamos lo mismo cuando decimos algo. Si decimos caminar, ¿qué quiere decir caminar? Uno tiene una idea intuitiva de qué es caminar, pero no es lo mismo si yo lo defino de una forma que si lo defino de otra. Caminar va a ser una vuelta que arrancó y dio al menos 4 pasos, porque si no puede ser que simplemente sea un desplazamiento del eje de gravedad que tenía el animal y entonces no estuvo caminando, simplemente se desplazó, pero no con no buscando realizar de verdad una caminata. Entonces, eso tiene que estar descrito en el etograma de la especie. Entonces, cuando hablo de caminar, sabemos todo exactamente. Cuando hablo de acicalamiento, ¿a qué se refiere? Cuando hablo de picoteo, ¿a qué se refiere? ¿Es picoteo agresivo? ¿Es picoteo de apaciguamiento? ¿Es picoteo de acicalamiento? Todas las veces, en todos los casos, involucra el pico y el contacto del pico con otro animal o consigo mismo. Bueno, entonces tenemos que saber exactamente qué hablamos. Eso se ocupa el etograma, de ponerle un diccionario. Entonces, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta cuestión de necesidad de definir claramente para que además tu estudio sea reproducible, ¿no? Porque si no cada uno cuando hablamos de comportamiento, sería un comportamiento determinado, por ejemplo, lo que decía Raúl, el caminar, hablaríamos de cosas distintas. Entonces, al definir, si hacen una tesina o lo que sean, todos los comportamientos que registran tienen que estar definidos. Por lo tanto, para que todos no entendamos qué estemos hablando. El etograma, esta descripción exhaustiva, uno podría ver que es muy utilizado.
Y lo puedes hacer prácticamente no invasivamente, ¿no? Lo puedes hacer a través de mirarlo con cámaras de video, o en este caso, por ejemplo, observación de lejos. Entonces, y además lo puedes hacer en un montón de espacios diferentes. La puedes hacer a campo, la puedes hacer en distintos tipos de ambientes. Entonces, es realmente muy fácil de hacer. Te permite saber si hay presencia o ausencia de cierto tipo de comportamientos. Y también puedes ver si hay comportamientos que son normales o abnormales fuera de contexto. Pero no, un etograma no tiene nada que ver con el tiempo que dedica el animal a un comportamiento. ¿Sí? Son los comportamientos que realizan, una descripción de los comportamientos que realizan, pero no la cantidad de tiempo que se dedican a ese comportamiento. ¿Sí? Claro, ahí lo voy a mostrar ejemplos. Entonces, ¿y por qué estos etogramas son tan importantes? Uno de los contextos que son muy importantes, gente, es porque nos permite entender el repertorio comportamental de los individuos en un hábitat. Entonces, yo puedo hacer un etograma en animales, la misma especie animal en estados salvajes, entiendo cuáles todos los comportamientos posibles que puedan realizar, lo describo, y después puedo ir al laboratorio y ver si, ir al zoológico, ir a un laboratorio y ver si realmente hacen hacen los mismos comportamientos, si etogramas son parecidos o no. Y hay muchos estudios muy lindos, por ejemplo, con gallinas salvajes, con respecto a las gallinas domésticas, incluso entre especies emparentadas se puede hacer estudios comparativos, o sea que se puede muy, muy bonito. Y entender el repertorio comportamental, o sea, todos los comportamientos que los animales pueden capaz de realizarse, te permite identificar cosas, por ejemplo, comportamientos que son indicativos de disturbio de estrés, cambios en comportamientos normales o intensidades inusuales, comportamientos normales pero fuera del contexto. O sea, vos podés hacer algo que es lógico que lo hagan, por ejemplo, picoteada de plumas. Ahora, a lo mejor lo hace tan exacerbada que lastiman, bueno, entender ese tipo de cosas. Y comportamientos que no aparecen. Inusualmente no aparecen. Bueno, acá tengo una definicióncitas, por ejemplo, de comportamiento estereotipada, que no sé si vos querés hacer algún tipo de aclaración, no sé qué vieron hasta ahora, Raúl. No, estereotipia prácticamente no hemos visto. O sea, sabemos, a ver, o sí vimos, yo me perdí. ¿Chico, lo vimos? Sí, la otra vez usted dio definiciones de qué eran. Listo. Pero muy por arriba, digamos. ¿Acuerdan de que cuando pensamos en estereotipos son cosas repetitivas? Y no tienen... Se perdió la relación con la causa que lo originó. Entonces, por ejemplo, el movimiento, puede haber un movimiento hacia los costados del elefante, ¿ves? Acá te yendo y viniendo. Hace un movimiento hacia los costados. Siempre lo hace de la misma manera, de la misma forma, o sea, de una manera... y no hay nada claramente, ningún motivo claro al cual está asociada. Porque apareció en un momento, pero el animal, aún sin ese estímulo que lo originó, lo sigue haciendo. La otra cosa que hace falta, que cuando uno piensa esta cuestión de comparar lo normal fuera del contexto, es que solamente porque haya algo que el animal hace que no lo harían en la naturaleza, no significa necesariamente que es un patológico y malo. Entonces, por ejemplo, tenemos el hámster, le encanta girar una rueda, ¿no? Y hay una idea de que mejora su bienestar dándole una rueda, pero ustedes me dirían, no, pero si en la naturaleza no hay rueditas, ¿no? Entonces, sin embargo, es algo que mejora el bienestar animal, aun cuando es un comportamiento que aparece en el cautiverio. Es tal cual lo que hacen ustedes cuando van al gimnasio. ¿Sí? Andan en una bici fija o en una cinta y corren y ven la tele mientras tanto. Entonces, igual, pero el perro atrapando en un disco, creo que cuando ven un tema de entrenamiento, por ejemplo, este tipo de comportamiento, que si, bueno, simula la predación y qué sé yo, y desencadena respuestas
parecido a la predación, pero en realidad un tisco que no existe en la naturaleza o tiene una pelota, ¿entendés? Las pelotas no existen, ¿no? Una persona tirándole menos. Sin embargo, puede ser una cuestión muy beneficiosa y mejorar mucho el bienestar. O sea que las estereotipias muchas veces son cicatrices de experiencia pasada, por lo tanto, en el zoológico, si este animal está mal porque tiene estereotipias, y en realidad es consecuencia de algo que le pasó cuando era un bebé, ¿no? Cuando era recién nacido. Entonces, es una cicatriz y quizás no lo puedas remediar, ¿no? Tiene que ver con su historia de vida. Lo cual también esta cuestión del zoológico y la historia de vida causan que muchas veces son animales que no han sido criados en zoológicos, sino que vienen con otras experiencias, tiene mucha importancia. Y después también, acordate de esta cuestión de cómo se aprende, ¿no? Entonces se aprende por ver los otros. Entonces a veces lo que yo estoy viendo es un reflejo de un comportamiento que aprendió de otro y no necesariamente ni siquiera algo que le pasó a la vida de ese animal. Entonces, bueno, eso cuando uno piensa en los histogramas, muy asociado a esto es la cantidad de tiempo que se dedica a un cierto comportamiento. Entonces, el time budget. ¡Ay, se me fue! No, se me fue al final de la presentación. ¿Cómo andamos de tiempo, Jackie? ¿Cuánto le calculas? Y voy a terminar, ahora voy a dar esto rápido y después ya voy a dejar por ahora, porque me parece que ya estamos. Sí, yo diría de ir redondeando. Así seguimos en todo caso el Sí, viernes. sigo el viernes. Doy esto y quiero mostrar 2 cosas más y ya está. Un método no invasivo. Permite estudiar distintos comportamientos, cosas. Bueno, la otra cosa que nos interesa mucho, una de las cosas que se estudia mucho. Bueno, acá hay algunos ejemplos, pero lo vamos a ver. Un etograma, por ejemplo, acá está el etograma de un caballito que ven hecho. Acá ve que está el comportamiento y cómo lo define, está parado alerta, parado relajado, ¿no? Todas las distintas posibilidades de distintos comportamientos que se pueden observar. Y después, a partir de ahí, porque el time budget, pues uno decide, bueno, quiero ver cuánto tiempo dedicado a un cierto tipo de comportamiento que a mí me interesan estudiar. No a todos los comportamientos posibles, sino a algunos comportamientos particulares. Entonces, quiero saber cómo cambia la agresividad de los animales. Quiero ver cómo cambia algunas cuestiones así muy puntuales. Después, y como último que quiero mostrarles hoy, manejen mal el tiempo, es cuestión de distancia individual, círculo social. No, Jackie, si yo te corté 1 hora de clase entera. ¿Sí? Sí, pero igual. ¿A dónde está? El círculo social. Entonces, uno de los comportamientos que nosotros a veces nos interesa son los comportamientos sociales. Entonces, círculo social lo que nos permite es estudiar la conformación del grupo social. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estudiar la distancia entre individuos de un grupo. Entonces, a ver si los grupos la distancia entre individuos son más cercas o son más lejos, te dan idea de la cohesión entre los miembros del grupo y también te dan idea de quiénes son los animales a veces dominados y los subordinados. Los subordinados del grupo quizás estén más alejados de los indios, todo lo alejado que pueden serlo, dado el ambiente que estamos, y el dominante muchas veces en posiciones centrales adentro del grupo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, suponete que son 5 animales de un grupito, la posición la distancia entre el individuo de con respecto a su con específico es menor que este otro, ¿no? Voy a estudiar la distancia promedio distinta. Y también voy a estudiar la distancia promedio entre todos los individuos del grupo para ver diferencias, que no es lo mismo este tipo de estructura de grupo que este otro. Hay mucho, en este ejemplo de acá hay mucho más cohesión entre el grupo y en este otro grupo hay mucho menos cohesión entre el grupo. Entonces decir, bueno, en este caso, este es el individuo dominante, este es subordinado,
Estos son animales que a lo mejor más neutrales. Este es un grupo donde claramente hay un dominante y este quizás es un grupo que no hay un dominante fuerte o se llevan re mal. Hay mucha agresión, entonces están todos los miembros del grupo lo más alejados que puedan. Entonces, estudiando solamente la distancia entre individuos de un grupo, te da una idea de cómo se conforman la invariabilidad entre integrantes de un grupo y además cómo se conforma el grupo social, apareado a estudios de número de agresiones, duración de agresiones y otras cosas, acicalamientos, cualquier otro tipo de conductas sociales, ¿no? Entonces esto no es aislada, sino que es en conjunto con otros parámetros que te pueden dar idea de estructura social dentro de un grupo. Bien. Y bueno, y lo voy a dejar con esas dos cosas y me va a quedar 2 temitas para contar la clase que viene. Entonces, lo dejamos aquí. Corto la grabación, ¿sí? Sí. ¿Dudas, preguntas sobre lo que vimos recién? Por mí ninguna quedó. No, ninguna. Ninguna, todo muy claro. ¿Está claro? Pero ¿Lo sintieron muy veremos cuando- repetitivo las cosas? Porque yo...